Jesús, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué bueno, hermanos, que podemos. Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a hacerlo en primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer un par de versículos. Agradecemos a Dios que estamos vivos, ¿verdad, hermanos? Siempre hay que ser agradecido porque cada día es un milagro y cada día son nuevas sus misericordias. O sea que necesitamos siempre ver la grandeza de Dios a favor nuestro. Dice el versículo número 4 del 19 de Primera de Reyes: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Gracias, Dios, háblanos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta ocasión de la palabra desánimo. Esa va a ser la frase que vamos a ocupar para hablar en esta predicación. Desánimo. Para poder desarrollar lo que es esta palabra del desánimo, es necesario hacer un contexto de la vida espiritual. Cuando se entra en la vida espiritual o en la vida de Dios, ese trasfondo de la vida de Dios es maravilloso. Es maravilloso porque, bueno, dentro de ello está todo lo que nos podemos imaginar. Primero, lo que es la vida, porque todos los que entramos, ¿verdad?, en ese camino de Dios, o en la vida de Dios, o en el Evangelio, ese el camino o lo mejor que pueda sucedernos a los seres humanos. ¿Por qué? Porque primero alcanzamos la vida, dejamos de ser las personas que llevaban un destino de muerte y pasamos a ser personas que entramos al destino de vida. Pero aparte de la vida, lo que también hay dentro de esto, póngame atención, es que al final vamos a recibir lo que son las herencias. Porque todos los creyentes debemos de saber que en la palabra tenemos nosotros documentado que Dios siempre a cada uno nos está esperando, no con las manos vacías, sino con las manos llenas, por decirlo de esa manera. Nos tiene coronas, nos tiene cosas que realmente no podemos aún nosotros descifrarla en esta cabeza tan pequeña. Ahora, el punto es que
más, hermanos, es un hecho que el camino de la vida espiritual es un camino de dificultades, es un camino, diríamos, de desiertos, es un camino de camino estrecho, como lo sabemos nosotros, y eso es algo que ninguno que está en la vida de Dios puede negar. Primero, acuérdese, empecé diciendo lo lindo, maravilloso que es entrar en el camino de la vida de Dios. Pero claro que luego ese camino se vuelve estrecho, se vuelve ese camino en ocasiones muy dolorosos, en ocasiones asuntos que uno no los entiende, pero es parte de lo que es el camino que lleva a la vida eterna. Por ejemplo, si usted puede verlo en el capítulo número, diríamos 7, 13 de el Evangelio de Mateo, dice que es muy fácil, dice el verso 13, andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil, dice, andar por el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un camino muy angosto. En este caso, todos nosotros, los que decimos pues que andamos en este camino, debemos de saber que esta es la realidad del caminar de Dios. Es un caminar totalmente estrecho, lo está diciendo acá lo que es esta palabra. Y podemos ver también en Lucas 13, veámoslo también en el verso número 24, para que usted después pues no esté diciendo, bueno, yo no sabía. Pero dice, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar, verso 24 de Lucas 13, muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Esto también lo corrobora la misma Biblia, de lo difícil, de lo costoso. Y cuando hablamos de lo que es camino estrecho, tenemos que asociarlo siempre a lo desértico, tenemos que asociarlo a las dificultades que por causa de el seguir a Dios siempre vamos a experimentar. Es un hecho que dentro de la historia de la iglesia hemos encontrado, podemos ver en ese panorama histórico cuántas hermanos, generaciones han tenido que perder la vida, han tenido que ser perseguidos, generaciones cristianas. Sin embargo, la iglesia sigue hasta este día. ¿Y qué significa eso? Bueno, que los asuntos de Dios no dependen de las circunstancias, sino que aun cuando las cosas se vuelven difíciles en el camino, como se dice aquel canto, la iglesia sigue caminando. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, para tener un contexto también de lo que es lo difícil, de lo que es el caminar hacia Dios o hacia los propósitos de Dios. Podemos ver también en el caso de Israel, que es una figura. La figura de Israel ilustra, o sea, lo de Israel saliendo de Egipto ilustra muy bien lo que es la iglesia del Señor. Por ejemplo, cuando se habla de que pasaron el mar Rojo lo que significa es gracia. Cuando el pueblo de Israel pasó
por el Mar Rojo, estamos hablando de que ahí pasaron todos, todos. Y cuando se dice todos pasaron, los israelitas pasaron por gracia, no por méritos. Pero cuando ellos iban hacia la tierra, no les fue fácil porque el lugar o el camino era desierto. En el camino habían serpientes. En el desierto había falta de agua. En el desierto había falta de alimento. En el desierto no habían las comodidades. Y eso tenemos nosotros que asociarlo a la vida espiritual. Y digo esto por el hecho de que muchas veces nosotros siempre estamos esperando un evangelio de carroza, un evangelio de etiqueta. Pero en la Biblia no hay evangelios de carroza ni de etiqueta, hermano. En la Biblia lo que vamos a encontrar son gentes que van y que han ido más bien por caminos lodosos, caminos estrechos, por momentos de muerte, de persecución, de cárceles y de odios contra ellos. Eso es lo que encontramos en el camino del marco histórico de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Ahora, el punto es, en este caso, hermanos, que, bueno, siempre el trasfondo es ese, el desierto y todo. Cuando vienen estos, cuando uno es más apretado en esto del camino estrecho, es ahí donde aparece el desánimo. En muchas ocasiones viene lo que es el desánimo. Y del desánimo debemos de saber que el ánimo es el que nos ayuda a seguir adelante. El ánimo es el que nos estimula, que nos inspira para seguir adelante. Porque si usted, para ponerle un ejemplo, si usted va a ir a trabajar y no tiene ánimo, pues no es posible que desempeñe su trabajo. Usted va a lo que sea, siempre necesitamos el ánimo. Pero cuando viene el desánimo, ¿acaso no eso es lo que escuchamos? Dice, yo estoy desanimado. Y cuando viene lo que es esta parte, hermanos, emocional, interna, de lo que es el desánimo, prácticamente es un asunto que bloquea la vida. Es un asunto que paraliza la vida. Y esto no lo podemos negar. Si usted o yo le pudiéramos tener el espacio para explicar lo que significa estos momentos difíciles de desánimo que le pasa a la gente en lo general, pero los momentos difíciles, sobre todo de los desánimos, cuando en la vida de Dios sucede esto. Esto no estamos eximidos de lo que es el desánimo. Entonces, cuando ya perdemos el ánimo de seguir adelante en la vida espiritual, usted se ha preguntado cuántos creyentes usted ha conocido, cuántas personas. Estoy hablando de gente creyente, ¿verdad? Porque a la verdad es eso, ese grupo de personas nacidas de nuevo son los que entienden este asunto. Y claro que en esto está usted. Cuando hablamos de por qué nosotros hemos visto deserciones de personas que dentro de la iglesia entraron en el camino del Señor. Y usted tiene muchas gentes que conoce, yo también, que ya no siguieron. ¿Y por qué no siguieron? Se desanimaron. Ya no quisieron, dijeron ya no estoy animado ya. Y lo que sucede, hermanos, que la razón o la manera o cómo podemos detectar que estamos desanimados podría ser como un examen. ¿Qué son los indicios o lo que indica que estamos en una condición ya de desánimo? La gente siempre empieza a quejarse. La gente empieza siempre a buscar culpables. La gente dice por esto y por otro. Y hermanos, y hasta por cosas
tan pequeñas, sencillas, empiezan a desanimarse. Usted se recuerda a Israel que iba por el desierto y dice, y el pueblo se desanimó. Pero luego que el pueblo se desanima, que es la muestra que dan para ese desánimo, es que estaban quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos han sacado de Egipto? Allá era mejor. Y empieza la gente a altercar con Dios. ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no me diste la salida? Cuando yo estuve orando, cuando yo estuve pidiendo, empieza un sinnúmero de reclamos, hermanos. En ocasiones, imagínense, en esto voy a entrar en los casos cuando, por ejemplo, hay alguien querido de nosotros que está enfermo y por último muere. ¿Cuánta gente le ha reclamado a Dios y le dice, yo te oré, yo te serví, yo fui fiel, pero no me escuchaste mi petición, no me ayudaste? Empieza, todos esos son síntomas de gente que está en el ámbito del desánimo, y eso es tremendamente peligroso, hermanos. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando entramos en el desánimo, a reclamarle a Dios, a quejarnos con todo, echarle la culpa a todos, porque ya nada nos gusta, mucho calor, que muy tarde, que no hay buses, que yo quisiera, pero no hay la atención. Empieza un sinnúmero de reclamos, de insatisfacciones, pero todo eso indica, hermanos, que la persona o el corredor o el creyente que inició su vida espiritual ha caído en el ámbito o en el punto del desánimo. Aquí nosotros podemos ver a quién, podemos ver a Elías, el caso de Elías. El caso de Elías, un guerrero, un hombre, un profeta, un profeta que le llamaban el profeta de fuego. Ahora, ¿cómo es eso, hermanos? Que, un hombre de estos lo vemos ahí en el enebro, lo vemos ahí tirado, y no solo tirado, sino que de acuerdo a lo que leíamos, está diciendo, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. ¿Hasta dónde había llegado un águila? ¿Hasta dónde había llegado este roble? Había llegado, hermanos, a lo más bajo en este campo del desánimo, a tal grado que mejor quiere morirse. Y esto cabe, hermanos, si es apropiado, para también retomar de ellos, que a veces decimos algunos, no, yo no me desanimo, no, que se desanimen otros. Siempre nos llegará el momento del desánimo. ¿Por qué? Porque la cosa cada vez es difícil, el camino es estrecho, no hay forma de que esto mejore, por supuesto. Y lo tremendo es que este caminar en el camino estrecho no debe de ser, un par de meses, un par de años, un par, hermanos, de décadas. No, la cosa es que el caminar en esta vida de Dios es hasta que se muera uno o hasta que venga Cristo. Decir que este no es por temporadas. Entonces, en ese sentido, debemos de saber que no es fácil el caminar. Elías prácticamente, yo no sé cuándo empezó su ministerio de profeta, pero aquí vemos a un águila, aquí vemos un roble tirados bajo de un enebro, y aquí está en pleno desánimo, y está diciendo, yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida, mejor quítame. A veces a eso llegamos en ocasiones, y eso, hermanos, es muy aprovechado por el diablo. No olvide que siempre que usted quiera tirar la toalla,
que siempre que usted por una u otra cosa empiece a sentir, empiece ya a querer desertar del camino de la fe, usted debe saber que luego quien va a aparecer, claro, no vamos a omitir a este personaje que es el diablo. El diablo llegará para seguirlo empujando, para seguirlo llevando, hermanos, a que reclame, a que le diga a Dios lo que según cree decirle. Y ahí está. Yo no dudo cuántas veces llegaría, hermanos, el diablo a Job, cuántas veces le haber dicho: mira, ese tu Dios, ¿acaso ese Dios te está ayudando? ¿Acaso no te dejó en aquella ocasión? ¿Acaso tu matrimonio no se destruyó? ¿Por qué no te ayudó Dios? El diablo empieza porque es un terreno fértil cuando la persona está desanimada. Y en ocasiones lo que hace Satanás es involucrarlo, empujarlo una vez más a lo que antes hacía. Y le dice: ya no puedes confiar en Dios. No te sana, no te da, no te resuelve este problema. Y es más, todas las predicaciones que has oído en todos lados y lo que has leído en la Biblia, dice el diablo, no lo lea, no lo busque en la Biblia, porque eso no lo va a hallar. Pero hay ese espíritu y de ataque sobre los desanimados de parte de Satanás. Y le dice: así que lo que tienes que hacer es desertar. Porque ahora, hermano, yo me pregunto, mire qué sinvergüenza es el diablo. ¿Qué le parece cuando está insinuando al que está ya desanimado, que anda las alas quebradas, que ya no quiere, que anda bravo y que anda de enemigo de todos porque no le apoyaron, porque no fueron, porque no le dieron, y sucesivamente, y el diablo empujándolo? ¿Para qué? ¿Para qué vas a seguir tu Dios? Mira, Job, me imagino que le digo: mira cuánto tenías, y por qué no te guardó tus bienes, y por qué no te guardó tu familia, y por qué no te guardó tu salud. ¿Por qué? No hay duda que eso se dio dentro de la vida de la prueba de Job. Pero ahora, hermanos, yo me pregunto a dónde podemos ir. Yo quiero que usted y yo, y sobre todo usted, entremos en sí, porque si Dios me puso esto, que predicara en esta idea, yo creo que algo está sucediendo en muchos de nosotros. Yo pienso que muchos de nosotros estamos desconcertados también. Muchos de nosotros sin duda estamos desanimados. Estamos quizás debajo del enebro y estamos diciendo: yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada. Yo es que ya estoy realmente insatisfecho. Sin duda. Así que Dios, cuando pone, es porque quiere curar corazones, es porque quiere animar a su pueblo. Damos un amén. Es porque, hermanos, es el Dios del cielo el único que cuida de nuestras vidas. El Dios del cielo es el que siempre está pendiente de sus hijos. Y por eso es que en esta tarde nos está diciendo nuestro Dios, y nos está hablando nuestro Dios, hermanos, de este asunto. Y mi pregunta, y vuelvo a insistir, que le pongamos atención. Si Satanás nos está animando, nos está empujando hacia el camino ancho, y a muchos se los ha llevado y los vuelve a revolcar en los vicios, y los vuelve a revolcar en el materialismo, porque hay cristianos que fueron fieles a Dios y después se vuelven materialistas, después se vuelven, hermanos, viciosos, y sucesivamente. Ahora, para eso será que lo quiere sacar el diablo, porque no hay a dónde ir. Usted y yo no tenemos a dónde ir allá. Nosotros venimos del mundo. Usted no viene de Marte ni del cielo. A usted y a mí lo sacó el Señor de la pocilga. A nosotros nos sacó, hermanos, del lodo cenagoso. De ahí nos sacó el Señor de los controles del diablo. De ahí nos sacó. Si eso es cierto, que se oiga un amén.
Bueno, esos son los cristianos, los otros yo no sé si lo sean. Pero a mí el Señor me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la posilga. Hermanos, yo no tenía entidad, pero de ahí, ahora que el diablo, ahora que por situaciones de la estrechez del camino que lleva a la vida, viene a mi vida, digamos, el desánimo. ¿A dónde voy a ir yo? ¿Cuál es la opción que Satanás da? ¿Cuál es la opción? Yo diría, y no es que sea yo campeón para altercar con el diablo, porque ni el ángel Miguel altercó con el diablo, pero yo diría que, hermanos, en el particular de mi persona, Satanás no tendría mucho efecto para ofrecerme. Por ejemplo, a mí no me podría decirte: tengo esta opción, sal. Pues si la gente ni agradece, te está quitando la vida. Mira las dificultades y las necesidades, y es posible que venga una persecución, y ¿quién paga esos costos? Y Satanás podrá, pero para mí las opciones que me pueda dar no se las creo, porque yo ya vengo de donde asustan. Damos una amén. Porque yo ya vengo de allá afuera, y allá afuera lo que hay es lodo, y allá afuera lo que hay es miseria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que hay afuera. Si alguno está queriéndole oír al diablo, porque para eso se manda. Satanás se lo lleva por poquito. Y cuando alguien ya está desanimado, que ya se sienta allá en el parqueo, ya no entra, viene a la iglesia, pero ya en el parqueo se queda, allá afuera se queda, ya esos son síntomas. Y le dice: ¿para qué vas a ir si todos son hipócritas y todo? Le dice el diablo. Entonces, en ese caso, ¿qué sentido tiene, hermanos? ¿Qué sentido? ¿Cuál es la opción que da? Yo no le creía ninguna opción, porque yo vengo de por allá. La verdad que es terriblemente cínico Satanás, por el hecho de que siempre está empujando a que los desanimados se salgan y que los desanimados tiren la toalla. Pero ¿cuál es la opción? La opción que da es, una vez más, hermanos, si el que salió de las drogas vuelve a las drogas. Eso es lo que debemos de saber. El que salió de ahí, de ese lodo, vuelve al lodo. Eso es un hecho. Pero a la verdad sabemos nosotros que no hay. Por eso es que, hermanos, en el desánimo, yo voy a dar 3 o 4 detalles que son los que el Señor ponía en mi corazón, para que aquellos que están pasando por el desánimo se animen, se levanten. Porque aquí no se trata, aquí el punto no es tirar la toalla, aquí el punto no es empezar, el punto es terminar. Aquí no se trata, hermanos, de como dijo el Señor: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Necesitamos, entonces, ¿qué es lo que? Estos serían unas 3 pastillas con lo cual termino. Y es lo siguiente: ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperarnos del desánimo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que están a distancia, muchos hasta están pensando, al igual que Elías, hermanos, la muerte, el suicidio. Estoy hablando de gente cristiana. ¿Cuántos pastores, hermanos, en estos meses o en estos últimos 2 años nos hemos dado cuenta que se han suicidado? ¿Cuántos? Pero uno dice: bueno, ¿y cómo puede ser que un pastor, sabiendo la Biblia, siendo alguien apegado a Dios, haya cometido eso? Es que aquí nadie es campeón. Aquí nadie es campeón. ¿Por qué? ¿Por qué se han suicidado? Allá se suicidó en Brasil. Ahora, dado que tenemos todo, hermanos, a la mano, la información, por acá otro, y por acá en Guatemala otro, y sucesivamente. ¿Y qué pasó? No aguantaron el desánimo. Y desánimo casi que es la depresión. No aguantaron.
hermanos, no tiraron la toalla, no solo la tiraron, sino que llegaron a ese extremo. Pero ¿qué es en este caso lo que tenemos que hacer nosotros? Damos un amén. Lo que tenemos que hacer en este caso, nosotros, uno es para levantarnos desde el desánimo, para levantarnos de ese estado en el que hemos caído, porque de eso se trata. Aquí no se trata a ninguno, vuelvo a recalcar, a ninguno de los héroes de la fe que aparecen en la Biblia les fue fácil, a ninguno. No me diga que le fue fácil, hermanos, a Abraham, que le fue fácil a Moisés, que le fue fácil a los profetas, que le fue fácil a los apóstoles, a ninguno de ellos. Pero lo interesante es que, hermanos, muchos de ellos y casi todos ellos, aun cuando llegaron al desánimo, ¿verdad? Porque Pablo llegó a un momento del desánimo. Usted se recuerda cuando estaba Pablo en el barco, que había perdido toda esperanza, se desanimó, dejó de estar animado y cayó en el desánimo. Usted puede ver el caso de Josué, cuando vio que habían matado en Jai a los soldados, entró en desánimo. O sea que el desánimo ahí está. Pero ¿qué es lo que tenemos? Pero lo bueno es que al fin no tiraron la toalla, pero de eso se trata. Pero ¿cómo vamos a hacer? En este caso, el remedio para el desánimo, podríamos llamarle al tema, el remedio para el desánimo. Vamos a ver, uno es que usted y yo debemos, damos un amén, dele fuerte esas palmas al Señor. El remedio para el desánimo debe ser, primeramente, los diáconos se me despiertan, aleluya. Debe de ser, primero, hermanos, debe de ser que usted y yo debemos de saber de dónde venimos. Amén. Uno, ¿de dónde venimos? Nosotros no venimos, hermanos, de ninguna palacea. Nosotros venimos, hermanos, de la posilga, Estábamos terriblemente hundidos allá. Allá no teníamos nombre, allá éramos don nadie, allá éramos, hermanos, esclavos del diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al que lo venció. Todo lo que necesitamos, el remedio para el desánimo es eso. Trate la manera usted de saber. Cuando usted quiera tirar la toalla en el enebro, usted dice, ay, empieza a chillar como Elías. Mejor quisiera morirme del COVID. No, mejor me muero. Y que hay gente así, les agarra a algunos cristianos, dice. Y peor cuando están endeudados, que viniera Cristo. Y peor cuando están peleados con la mujer. Ay, que me muriera. Desánimo. Primeramente tienes que saber, damos un amén, ¿de dónde te rescató el Señor? ¿Quién eras tú? Allá éramos esclavos del diablo. Allá nos llevaba el diablo a la cantina. Allá nos llevaba el diablo a la prostitución. Allá nos trastocaba el enemigo. Allá él hacía con nosotros, éramos sus súbditos. Entonces eso debe de ser implementado, hermanos. Recordar de dónde nosotros nos ha sacado el Señor. Y estamos en el mejor lugar. No dejes de saber que donde está Dios no falta nada, aun cuando hay problemas, aun cuando hay dificultades, siempre. Entonces lo que necesitamos es eso. Esta es la medicina para el desánimo. Recuérdate de dónde has venido. Por lo menos los que vienen del alcoholismo deben de saber todo la lata que les hizo la vida el alcoholismo. Y dice usted, aquí voy por este camino estrecho, que tampoco es ancho. Bueno, ahí están las opciones y los caminos, ahí está el estrecho y está el ancho. Porque Dios no le pone el garrote a nadie. Mira, tenés que caminar. No, esto es voluntario.
Entonces cuando salimos, ¿a cuántos los destruyó? Les destruyó los hogares allá afuera el diablo. ¿A cuántos se hundieron en la droga? ¿Cuántos entraron en el homosexualismo? ¿Cuántos en el lesbianismo? ¿Cuántos? ¿Hasta dónde llegamos? A la violencia, al desamor. ¿Cuántos? De ahí hay que saber, de ahí nos sacó Dios. Usted dice, de ahí me sacó Dios. De ahí me sacó Dios. De ahí me sacó Dios. De ahí te sacó Dios. Aquí yo he tenido hermanas que salieron de la brujería. Aquí he tenido hermanas que salieron de la prostitución. Y es eso lo que, y usted no viene, ni yo tampoco venimos del cielo, venimos de la calle, damos un gloria a Dios. Entonces recuérdese, usted cuando usted que quiere tirar la toalla, usted que ya no quiere servir, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Usted que ya no quiere nada, usted lo que tiene que hacer es recordarse de dónde lo sacó Dios. Y usted dice, y voy a volver a llegar ahí. Es mejor aquí, aunque sea estrecho este camino, pero aquí estoy mejor. Y de veras que aquí es mejor. Yo no sé. Yo me pregunto por qué es que la gente quiere salirse, lo que hizo el pródigo, ¿verdad? Si hasta piricure le hacían, si el manicure se lo hacían al tipo ahí, que es la figura de la iglesia. ¿Qué no nos hace Dios aquí? Hermanos, Dios, claro que no va a omitir Dios lo estrecho del camino, el calor del desierto, siempre lo vamos a tener ahí, pero siempre Él está ahí en ese campo también con nosotros. Él va con nosotros, Él camina con nosotros, Él viaja con nosotros, Él pelea con nosotros, aleluya. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es que la gente deserta de la fe? No digo de la iglesia, de la fe. La del pródigo. ¿Qué le faltaba? Allá lo entusiasmó el espejismo del mundo y se lo llevó. Entonces, cada uno de nosotros, usted dice, bueno, ya creo que son los últimos días que vengo a la iglesia y quizás es el último culto. Ya no tiene sentido esto. Bueno. ¿Cómo puede cambiar esa mentalidad? Vea dónde ha salido. Alguien me puede decir, mire, yo hermano, si es el caso mío, me dice alguien, yo he sido siempre buena gente, no he matado a nadie, yo no he hablado de la gente, yo he sido ético y sucesivamente, y de esa manera. Pero usted debe de haber leído, eso lo puedo decir yo, pues porque yo no he matado a nadie, Señor, yo no he consumido droga y sucesivamente, pero eso no quiere decir que yo era. La verdad dice la Biblia que no hay ni uno justo. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Tenga calma, hermano. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Y hermanos, todos, entonces en ese caso, todos estamos de allá venimos, de la misma hacienda del diablo venimos. Entonces tratemos la manera para levantarnos desde el desánimo, saber que ya el Señor nos tiene en sus caminos. Damos un gloria a Dios. Que se oiga un poderoso gloria a Dios. 2, debemos de recordar que somos hijos. Levante la mano los hijos. Somos hijos, ¿verdad? Pues como hijos herederos. Debemos de saber eso. Porque el problema es que cuando nosotros creemos que somos parte de la iglesia, que somos hermanitos, no, pero aparte de ese concepto, usted y yo somos hijos. Somos hijos. ¿Acaso no es lo que dice Juan en su evangelio? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. Levante la mano los que le recibieron. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Hechos hijos de Dios. Amén.
Entonces, en ese caso, anímese con esta otra píldora. Usted es hija. Usted ya no es ni yo somos bastardos. Él nos adoptó como sus hijos. Otro aspecto que necesitamos es recordar las proezas de Dios. ¿De dónde Dios, hermanos, nos ha sacado y cuáles son las maravillas que hemos visto de Dios? Usted y yo no podemos decir que somos personas que, bueno, no, yo no he visto nada. Yo no he visto milagros, yo no he visto. Cuando nosotros podemos decir eso, hermanos, nos quedamos cortos, pero el pasado y el presente, por ejemplo, el caso de los israelitas, que lo podemos ilustrar también. El caso, ¿qué fue lo que vieron los israelitas que les entró el desánimo? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vieron ellos en Egipto? Vieron el poder de Dios obrando a favor, hermanos, en contra de los enemigos, de los egipcios. Pero esos juicios, hermanos, no tocaban al pueblo del Señor. Eso es lo que vieron los israelitas. Vieron el mar abrirse, vieron proezas. Así que usted tampoco puede decir que no tiene nada que recordar de las maravillas de Dios. Entonces eso debe de animarnos, eso debe de sacarnos del enebro. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Debemos de saber, por otro lado, que Dios nunca nos va a abandonar. Pues estar uno parado en bases, en la roca y no en la arena movediza. Entonces nosotros debemos de saber en nuestro desánimo, en nuestro enebro, debemos de saber que aun cuando nos estamos muriendo en el hogar, aun cuando la situación en lo económico, aun cuando la situación en la salud, aun cuando la cosa parece difícil, hermanos, y que ya me dejó ya, porque siempre así sucede, cuando uno está angustiado, hermanos, los amigos le pueden visitar o lo pueden animar 1, 2, 3 veces, los parientes un poquito más, pero por último dicen no, ya con ese no, porque ese solo vive viendo cómo me aprovecha y se nos alejan. Hay uno que nunca nos va a dejar, hay uno que nunca nos va a abandonar. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de mi pueblo, dice el Señor. Aleluya. Entonces debemos de saber que Él no nos va a abandonar. Él no nos va a abandonar, hermanos. Nunca nos va a abandonar. Le hago una preguntita para corroborar esto, con lo cual vamos cerrando. ¿Cuáles han sido los desiertos que usted ha pasado? ¿Alguien puede decir cuáles son los desiertos que ha pasado? Yo creo que vemos, la mayoría vamos a decir, mire hermano, yo he pasado por esto, yo he pasado por esto. Pero Dios me ayudó ahí. Dios me ayudó ahí en ese desierto. Dios me ayudó en esa enfermedad. Dios me ayudó. Mire, con este asunto de este virus, hermano, la gente cuando dicen, mire, ese está infectado, le tienen miedo todos. Es cierto, es una verdad, porque como es un contagio, pero hay uno que no tiene miedo. Damos un gloria a Dios. Hay uno que aunque la lepra se le pase a los hombres, hay uno que no se le pasa la lepra. Hermano, se llama Jesucristo. Él puede tocar al leproso. Él puede levantar al caído. Él es el poderoso. Entonces, en ese desánimo, como estamos hablando del remedio para el desánimo, otra pastillita es esa.
Dios no te va a dejar nunca. Si ya empezaste, si uno está consciente, partiendo de eso, que uno está consciente que ya entró en el camino y que va para el cielo y que va para las promesas de Dios, usted y yo no debemos de poner en tela de duda el amor de Dios. Él te va a ayudar. Él te va, bueno, se lo pongo en el ejemplo de Job. ¿Cuáles serían los desánimos de Job? ¿Cuáles serían las voces del diablo? ¿Cuáles serían los momentos? Porque hablar del caso de Job se vuelve hasta muy tradicional, hermano, pero al ponerle atención a ese caso de Job es espantoso, es algo terrible. No fue una cosa sencilla. Le golpeó, hermanos, la vida en todas las áreas. Pero pasó y ahí estuvo y ahí pasó el tiempo y allá en los últimos capítulos apareció el Señor y le dijo: Job, Job, y empezó a dialogar con él. Y hermanos, y Job ya no le entendía el lenguaje a Dios y empezó Dios a prosperarlo y empezó Dios a levantarlo y lo hizo más grande de lo que era antes y le dio la mejor familia que la que tenía antes. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No podemos nosotros dejar de ver el amor de Dios. Él no nos va a abandonar. Y eso es lo que vemos acá en este versículo 5 del 19. Mire el cuidado de Dios en la base que ya uno está dentro. Si uno anda inventando que es cristiano, pues esto no pega para eso. Pero si uno sabe que está adentro, no se preocupe. Dios es fiel. Y eso es lo que vemos acá. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel. ¿Qué le parece? Cuando él está diciendo: Señor, quítame la vida. Señor, no soy mejor que mis padres. Prácticamente había llegado a la parte cero. Había llegado al punto cero. Elías, el gran Elías. Pero qué bueno, ¿verdad? Fíjense que siempre lo importante es mantenerse en medio del desánimo, porque bueno, es necesario hacerlo porque no hay opciones, no hay a dónde ir. ¿Y a dónde vamos a ir? Yo decía en la mañana, un mensaje en la mañana que vamos a ver, David fue el que por algunas imprudencias le cayó un juicio. Creo que fue por contar, por censar al pueblo. Y le vino el profeta y le dijo: has pecado contra Dios. Y aquí hay dos cosas que hacer, le dijeron a David. Aquí vienen los enemigos que te van a hacer trizas, pero también Jehová te va a hacer trizas. Así que decide por quién, si por los enemigos que te van a caer o por Jehová. No, dijo, es mejor caer en las manos de Jehová. Aleluya. Es mejor caer en las manos de Dios porque Él es misericordioso. Entonces no hay que moverse. Tienes que estar esperando. No puedes moverte porque eso es lo que dice acá este pasaje que leíamos. Y fue por el camino del desierto. Mire, andaba buscando como adrede morirse ahogado. Algo tiende a algo así. Y dice, y vino debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y echado debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, mire, estaba tan fundido como pudiéramos hablar. Dice, y miró, y aquí
a su cabeza o a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre las ascuas, y vio y comió y se volvió a dormir. Y mire, este padre que anda con nosotros, hermano, ¿qué le parece? Tiene toda la paciencia. Él hubiese dicho, este ángel, bueno, este Elías sí que es rebelde. Este Elías, no, lo esperó que se echara otra dormida, que se reposara, y luego lo vuelve a tocar y lo vuelve a despertar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y le vuelve a dar otra comida. Ese es el Dios de los redimidos. Ese es el que siempre, aún en las buenas y en las malas, Él estará con nosotros. Que se oiga un poderoso amén. No te muevas. Él no te va a dejar. Se requiere mantenerse. Aquí vemos. Y vea, hermanos, vea el caso. El hombre desanimado, luego el cuidado de Dios. Se pega una levantada, el tal desanimado, que dice ahí que corrió 40 días y 40 noches. ¿Qué le parece, hermano? A la verdad que, como dice esa parte de la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién contra nosotros? Entonces, ahí puede ver usted que esto es importante. Primero lo voy a recapitular, que es la medicina para el desánimo. Primero, saber de dónde nos sacó el Señor. Y si por la prueba, el desánimo que estamos teniendo, queremos volver ahí, ¿y a dónde vamos a ir ahí? ¿Verdad? Segundo, tercero, necesitamos recordar que somos hijos. Somos hijos y nuestro Padre no nos va a dejar. Cuarto, que Dios no nos va a abandonar, como vemos en el caso de Job, como vemos en el caso de Elías. Y un sexto podría ser el siempre en medio del desánimo, poner los ojos no en el problema, no en la dificultad. Porque cuando ponemos los ojos en los gigantes, en los problemas, nos asustamos más. Es decir, son como las pastillas, la medicina para el desánimo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los ojos en Dios, poner los ojos en Jesús, en Él. Por lo menos no, usted ve el caso de Saúl, para ponerle un ejemplo bíblico. ¿Qué fue lo que lo llevó al desánimo a Saúl? Porque Saúl ya no servía para nada en esa condición que estaba. Saúl estaba prácticamente vencido con todo su ejército y había afectado a toda gente. ¿Qué fue lo que lo afectó? Vio grande al gigante. Usted no mire al gigante, usted no mire el problema. Que mi matrimonio ya, usted no mire el fracaso de su matrimonio. Ese matrimonio va a salir adelante. Usted no mire negativamente con sus hijos. Usted mire al poderoso. Al poderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted mire al poderoso. Usted mire a Cristo. Dice el escritor a los Hebreos: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Usted camine viendo a Cristo. Porque cuando estamos viendo a Cristo, no importa cuáles sean las tormentas. Se dice que cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, todavía dudaba.
di que vayas sobre las aguas. Y empezó a caminar Pedro sobre las aguas. Pero eso duró mientras Pedro tenía los ojos en Cristo. Pero luego vino Pedro y cambió la mirada y vio el huracán y vio y se empezó a hundir. Necesitamos poner los ojos en Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué sería? Vamos a ver. Por tanto, en este asunto, qué importante es estar adentro. Qué importante es, aunque vaya todo raspado uno en este camino estrecho, pero raspado, pero bien acompañado, pero seguro. ¿Verdad? Qué bueno. Ahora, se requiere, como decíamos, mantenerse ahí. Aquí no se trata de tirar la toalla. Ahora, la gente, hermanos, que está en sus depresiones, en sus desánimos, que no está dentro, ¿cuál es el futuro de esa gente? O aquellos cristianos que dicen que son cristianos, pero que ellos realmente no dan los frutos de cristianos. Están engañándose. Mire, hay tormentas que arrastran. Y solo Dios es el único que puede librarnos de esas tormentas. Yo diría a los amigos, ¿ya? Yo diría a los amigos que vean la importancia que es estar adentro. ¿Usted cree que, fíjese todo lo que sucede con Elías? Se levanta ese hombre debajo de ese enebro y empieza, no dice a caminar, corrió 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Terrible, que esos son los resultados de estar adentro. Porque estando adentro, Él se encarga de nuestros desánimos. A Pablo le dijo para animarlo: Pablito, allá en el barco, no temas. ¿Por qué vas a ir a Roma, Pablo? Le dijo. Luego Pablo salió: hoy esta noche, señores, dijo, ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho esto y esto y que no va a perecer. Se levantó el ánimo. Pero esos son los que están adentro. Pero mi gran pregunta es: ¿y los que están afuera, en quién confían? ¿Cuál es el futuro de esa gente? Terrible. Yo pienso que esta tarde es una buena oportunidad, hermanos y amigos. Primeramente, los hermanos que se han pegado su salidita y han andado ahí echándole un ojazo al mundo. Yo quiero, por el bien de ustedes, pedirles que reflexionen. Pedirles que reflexionen. Y le voy a poner otro ejemplo bíblico. Hay una familia que estaba adentro, pero que se pegó y se fue a una salida allá por Moab. Ya afuera, allá murió Elimelech, murió Chalión y Maleón. Yo diría que los que están en Moab, es decir, los hermanos que saben que no están bien con Dios. Si no estás bien con Dios, te va a matar el desánimo. Si usted sabe que necesita reconciliarse, hágalo. Aquí quien gana no es Dios, aquí quien gana es uno. Esto es para los hermanos, porque hoy las iglesias carecen de mucha sinceridad, sus miembros. Es tiempo de meternos. ¿Cómo está el mundo? Usted ve en las noticias, el mundo está acelerado en todas las áreas. La maldad ha crecido en todas las áreas de la vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir?
Hay que meterse. Volvamos una vez más al camino estrecho, los que se han salido. Métase de nuevo. Hágalo por bien suyo, hágalo por el bien de sus hijos, de su familia. Porque cuando uno anda afuera, se lleva de encuentro hasta los más queridos. Métase. Aquí Dios le va a ayudar en los desánimos. Ahí vemos a Elías. Qué paciencia Dios, trae la torta y le trae agua en el desierto. Lo despierta, aquel se vuelve a dormir, lo vuelve a despertar y le dice: coma, mi muchachito, usted tiene mucho que hacer, largo camino le resta, a ustedes les falta mucho camino. Y ya estaban para tirar la toalla esta tarde. Y el Señor les dice: largo camino les resta. Amén. Pero los que están fuera, es decir, los que se han salido, métanse. Y los que están totalmente afuera, métanse. Este barco está para hundirse, señores. El barco de este mundo está para hundirse.